Buenas noches, licenciado. Mis compañeras y mi persona hablaremos de la aplicación de los principios psicológicos al proceso de enseñanza y aprendizaje. La introducción en este enfoque principal es que se logre comprender el aporte oportuno para el desarrollo cognitivo de cada estudiante y de la importancia fundamental de este tema. Mi persona les hablará, Arnoldo Beltrán, de los principios éticos que rigen el proceso de enseñanza. Y para iniciar hay que hacernos esta pregunta: ¿qué es la ética? La ética la define German como la disciplina filosófica que estudia la moral y la conducta y las obligaciones del hombre ante sus semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la ética es una herramienta fundamental para el ser humano para entender su conducta y formarla también, y que las obligaciones que tiene ante la sociedad y ante los otros seres humanos es porque es un ser social, y cuando forma parte de una sociedad, todos adquirimos obligaciones y derechos, pero también adquirimos, eh, como les dije, derechos que nos hacen ser seres humanos. La ética es parte fundamental para el proceso de enseñanza. ¿Cuáles son los principios que rigen el proceso de enseñanza? Pues según la educación, son la honestidad, educación, sinceridad, responsabilidad, lealtad, solidaridad, confianza, respeto de los derechos humanos, entre otros, según Prieto, Zambrana y Rincón. ¿Qué quiere decir esto? Que el proceso de enseñanza se rige por un montón de valores, que es lo que la ética está relacionada con los valores que nos dan la capacidad para poder enseñar a otros. Según la educación, se necesita de la honestidad de facilitador, sinceridad, también dar la educación como es debido, la responsabilidad que tiene el facilitador, perdón, y solidaridad entre tanto estudiantes y el docente. Muchas gracias. Hablando un poco más sobre las buenas prácticas de los docentes para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Las buenas prácticas las podemos definir como el conjunto de acciones realizadas por el docente para propiciar el aprendizaje de sus alumnos, formarlos integralmente y favorecer los procesos cognitivos complejos. Lo podemos distinguir por la valoración hecha por los estudiantes y los colegas en este caso. Bueno, entre las buenas prácticas podemos mencionar entre las que los docentes alientan al estudiante y el contacto del docente con los estudiantes. Enfatizan la cooperación entre ellos mismos, señalan que los buenos maestros fomentan el aprendizaje activo. También ofrecen lo que es una adecuada retroalimentación sobre el aprendizaje. Dan importancia a organizarse efectivamente los tiempos de enseñanza y de aprendizaje. Reconocen que un buen maestro apoya a los estudiantes a desarrollar altas expectativas sobre sus capacidades. Señalan que el profesor debe reconocer que hay distintos talentos y formas de aprendizajes que abren muchos caminos para el mismo. Siguiente diapositiva, por favor. En las buenas prácticas también podemos mencionar que está la fase de planeación, que considera las necesidades de cada alumno en cuanto a su tiempo, espacio, tranquilidad y estilo de aprendizaje. Orienta con información clara sobre el programa educativo acorde a sus habilidades y su perfil académico. También tenemos la elaboración de materiales, que se trata de incluir materiales didácticos relevantes y diversos que fomenten el interés en el trabajo propio. Tenemos la implementación, que busca brindar lo que es una opción de soporte técnico dentro del aula, fomentar la interactividad y el diálogo entre los participantes del aula. Tenemos el seguimiento y la evaluación. Esto busca ofrecer un seguimiento continuo del avance del estudiante, grabarlo para su supervisión durante el proceso y no solo al final. Permitir al estudiante elegir sobre la intensidad de su aprendizaje y el ritmo para lograr sus objetivos. Ok. Tenga muy buenas tardes, licenciado. Yo vendría hablando de lo que son las buenas prácticas de estudiantes para el proceso de aprendizaje.
Para entender bien, quiero explicar un poco acerca de este concepto. Ok, son los principios generales y estrategias de resolución de problemas que sirven para enfocar una situación y por ello son en buena medida explícitos y conocimientos a la perfección. Ahora que ya tenemos esto en claro, quiero mencionar algunas buenas prácticas que son contar con recursos adecuados. Esto quiere decir de que el estudiante, tanto como el docente, tiene que tener buenos recursos para poder enseñar. Por ejemplo, tener buenas útiles, pupitres disponibles. El número 2 quiere decir generar una convivencia positiva. Esto se da a entender de que hay que tener como un ambiente donde tanto los alumnos entre sí como el docente con los alumnos tienen que crear un vínculo social muy sano y tener buena convivencia entre ellos. El número 3, estructurar las clases. Es muy importante que el docente sepa muy bien dar la clase y tener como algo un poco más detallado para que el alumno pueda entenderlo. E igual, si el alumno tiene dudas, el docente siempre tiene que estar para responderla. Apoyarse en la música. La música es una buena herramienta para que los estudiantes puedan aprender. Por ejemplo, en el inglés o en el francés se pueden se puede aprender mucho más rápido un idioma a través de la música. Buen día, licenciado. En relación a lo que hemos estado, en este caso, desarrollando en el video, es importante adicionar al tema los factores que intervienen directamente en el aprendizaje para cada individuo. Es de manera diferente cómo se va a ver afectado en sí. Entre ellos podemos mencionar lo intelectual. Cuando nosotros hablamos de cómo en este caso interviene el factor intelectual en el desarrollo de un infante, es por medio de cómo él está adquiriendo los conocimientos y si el docente le está, en este caso, brindando la capacitación de acorde a cada pensamiento y a cada función para poder desarrollarse en sí. Cuando hablamos también directamente del aprendizaje, hablamos de lo que afecta en sí el poder aprender a un niño o a una niña, ya sea también a un adulto, porque depende de cómo éste pueda obtener la información. En este caso, es importante indagar cuál es el motivo por el cual no se está viendo realizado de manera concreta el aprendizaje para poder aplicar la técnica adecuada y que el aprendizaje no sea un factor directamente para que pueda intervenir en relación al proceso de crecimiento educativo de algún individuo. En relación al proceso físico, podemos indicar que dependiendo cómo se sienta la persona o el infante, será afectado directamente para su comprensión en relación a la educación. En relación a lo mental, también se va a ver afectado por los problemas que puedan suceder en su entorno o en este caso en su círculo familiar, que es su primer círculo o grupo de aprendizaje. Entonces es muy importante cuidar los factores mentales al momento de poder, en este caso,
indicarle los procesos educativos a un individuo. También están los emocionales que se ven afectados directamente porque dependiendo del estado de ánimo o de la manera como pueda observar el niño, así también podrá hacer el aprendizaje. En relación a los docentes es importante mencionar que depende también cómo sea el maestro para poder aportar un bien educativo en relación a los infantes o a la persona que esté en este caso recibiendo la educación, que es el factor más importante de que él pueda hacer una buena práctica de su labor y pueda brindar, en este caso, una buena introducción breve en relación a lo que va a estar realizando directamente el infante hacia las clases que el docente va a estar, en este caso, brindando para que pueda interactuar de una manera positiva y así el aprendizaje sea más complejo. Bueno, continuando, ¿verdad? Con las prácticas adecuadas para el proceso de enseñanza y aprendizaje. Tenemos la número 1, que sería la memorización sin comprensión, que hace pues enseñar a los estudiantes el memorizar información sin ayudarles a comprender el significado de cada uno de los conceptos, pues va a llevar a un aprendizaje sumamente superficial y a la incapacidad de aplicar el conocimiento en situaciones reales. Asimismo, tenemos la falta de retroalimentación, que ese va a ser muy esencial para el aprendizaje y pues proporcionar comentarios regulares y constructivos a los estudiantes sobre el trabajo, dificultar su manera de mejorar su desarrollo. Seguidamente tenemos la enseñanza centrada en el profesor. ¿Qué va a pasar acá? Pues cuando el profesor se convierte en el centro de atención en el aula, los estudiantes pues son receptores pasivos de información y básicamente se va a perder esa participación activa y la autonomía del estudiante. Pasamos así a la enseñanza excesivamente teórica, pues la falta de aplicaciones prácticas y ejemplos concretos puede hacer que los conceptos sean abstractos y pues difíciles de comprender para el estudiante. El siguiente diapositiva. Bueno, ahora tenemos la evaluación excesivamente enfocada en examen. Esto crea pues un ambiente de aprendizaje sumamente orientado a la memorización y pues en lugar de que el estudiante comprenda, se va a basar en pues repetitivamente, en una memoria repetitiva y lo que hace pues la falta de aplicación de un conocimiento. El no fomentar la curiosidad y la creatividad es otro, pues, práctica inadecuada, pues en la educación el no promover la curiosidad y la creatividad va a limitar el pensamiento crítico, la resolución de problemas en los estudiantes. Finalmente, no adaptar el enfoque educativo trae, pues, estos conceptos y métodos de enseñanza que se le dificultan al estudiante y, pues, él va a ignorar esta necesidad y va a ser sumamente perjudicial. Y a manera de resumen, ¿verdad? Todo lo que hemos comentado mis compañeros, tenemos esta reflexión que dice que lo que se les da a los niños lo darán a la sociedad. Gracias.